Bien, entonces ahora vamos ya a ver en qué consiste la estimación de parámetros, cómo se realiza y sobre todo cómo se interpreta. Tenemos entonces una población y de esa población sacamos una muestra. Lo que se obtiene de una población, si se pudiera analizarla en su totalidad, se llama parámetro. Y como existen muchos parámetros, por ejemplo, la media poblacional, la varianza poblacional, no sé, la mediana poblacional, a todos esos parámetros los vamos a simbolizar genéricamente con la letra griega tita. En cambio, en una muestra, yo voy a obtener un estimador de tita. ¿Qué es un estimador? Bueno, un estimador es una función de la muestra. Es decir, si a mí me interesa estimar la media poblacional, seguramente voy a calcular en la muestra una medida que me pueda servir para aproximarme lo más cerca posible a esa media poblacional. ¿Cuál va a ser ese estimador? Y seguramente va a ser la media muestral. Es muy natural, muy lógico pensarlo. Sin embargo, la media muestral no es el único estimador. Pueden existir un montón de estimadores para el mismo parámetro. Pero la media muestral es aquel estimador que cumple con las mejores características. Es decir, que cumple con las mejores condiciones para ser un buen estimador. Que eso, bueno, tendríamos que describir a qué se llama un buen estimador. Bueno, yo ya les voy a contar directamente el final de la película. Les voy a decir que el mejor estimador para mu es sigma. Perdón, dije cualquiera. El mejor estimador para mu es x barra. El mejor estimador para sigma cuadrado es s cuadrado y el mejor estimador para la proporción poblacional es la proporción muestral. Paso a aclarar. Mu es la media poblacional. Sigma cuadrado es la varianza poblacional. P mayúscula es la proporción muestral. ¿Y qué es la proporción muestral? Bueno, imagínense que nosotros estamos estudiando una población donde a mí me interesa una variable cualitativa. Hace un rato les dije, imaginemos que quiero estudiar cuál es la proporción de niños de menos de 10 años en la provincia de Formosa que tienen cobertura social, es decir, que tienen obra social. Cada niño es una unidad de observación y el resultado de la variable que yo voy a observar en el niño es sí o no. Es decir, yo le voy a preguntar si tiene obra social y la respuesta va a ser sí o va a ser no. Es decir, es una variable dicotómica. Y como ustedes recordarán, una variable dicotómica sigue un modelo binomial que tiene un parámetro, una media, una esperanza. X es la cantidad de niños que tienen obra social. N es la cantidad de niños. Si yo divido esos dos números, el resultado va a ser una proporción. Y si yo le multiplico por 100, va a ser un porcentaje. En este caso sería el porcentaje de todos los niños de la provincia de Formosa que tienen cobertura social. Eso se llama proporción. Entonces, como yo voy a tomar una muestra de tamaño n minúscula, y de esa muestra voy a ver cuántos niños tienen obra social, ese cociente se va a llamar proporción muestral. Y esa proporción muestral, que es P sombrerito, me va a servir para estimar la proporción poblacional. Esta varianza, que se calcula con los datos de la muestra, se calcula con el denominador n-1 y no n, como aprendimos, va a ser el estimador de sigma cuadrado, la varianza poblacional. Y como ya les dije, x barra, que es la media muestral, va a ser el estimador de mu. ¿Sí? Bueno, y nos vamos a quedar solamente con la estimación de mu. Les voy a mostrar cómo se interpreta, cómo se realiza y el significado que tiene. Para hacer la estimación de parámetros se hace de dos formas: el procedimiento puntual y el procedimiento por intervalos. El procedimiento de estimación puntual consiste en tomar una muestra, calcular la
la media muestral y decir, bueno, en la media muestral de estatura de personas del mundo, la media muestral es 1,50 m. Perfecto. ¿Cuál es la media poblacional? No sé, pero a partir de esta observación, yo digo que la media poblacional de estatura de todas las personas del mundo es aproximadamente 1,50 m. Y ahí está el problema. ¿Cuál es ese aproximadamente? El valor 1,5, 1,5 m, sale de la muestra. ¿Y qué pasa con la media poblacional? Y no sé cuánto vale, pero sé que tiene un valor parecido a lo que me salió en la muestra. Lo que no puedo decir con precisión es cuánto es ese parecido. Entonces, la estimación puntual es rápida, es fácil, pero carece de la medida de incertidumbre. Para eso está la estimación por intervalo, que ya es más compleja, pero fíjense toda la información que tiene. Vamos a ver las partes de esta estimación por intervalo. Imaginemos que queremos estimar un parámetro θ, que puede ser la media. ¿Qué voy a hacer? Voy a hallar un intervalo de límites A y B. Un intervalo de límites A y B. Es decir, voy a calcular dos límites. Ahí está. Ese intervalo contiene a θ, al parámetro poblacional. Ahora, ¿cómo yo puedo saber que ese intervalo va a contener realmente al parámetro? Bueno, eso en realidad no lo puedo saber. No puedo saber. Pero sí puedo decir que la probabilidad de que ese intervalo contenga al parámetro θ es 1 menos alfa. No se preocupen por la escritura, por la forma en que se escribe. Ya tiene una razón. ¿Por qué no pone directamente alfa? ¿Por qué no pone un número? Bueno, en realidad 1 menos alfa es un número. Es un número de probabilidad. O sea que ahí van a encontrar 0,90, 0,95, un número entre 0 y 1. Entonces, como ejemplo, les pongo cómo se escribe un intervalo de confianza de el parámetro media poblacional. Esto se lee así. Con una confianza de 1 menos alfa, el intervalo AB contiene mu. Es decir, que este intervalo no es que va a contener sí o sí a mu. Puede contener. ¿Y cuál es la probabilidad que contenga? Y es 1 menos alfa. Vamos a un ejemplo. Se desea estimar cuál es la media de diámetro de troncos de una determinada especie de árboles de 10 años de antigüedad. Para ello se toma una muestra de 20 ejemplares, se miden todos los diámetros, se obtiene la media muestral, también la varianza, y luego, aplicando unas fórmulas, se llega al intervalo de confianza. Se llama intervalo de confianza porque yo confío en que este intervalo va a contener al parámetro. Ojo, confío, no significa que tengo la certidumbre de que eso va a ser así, sino que confío y esa confianza tiene una medida. En este caso, esa medida 1 menos alfa es 0,95. Entonces, ¿cuál es el valor de mu? No sé y no voy a saber tampoco. Lo único que puedo decir es que el intervalo 29,7, 45,5 centímetros, estamos hablando de diámetro, contiene al verdadero valor de mu con una confianza del 95%. Como en la práctica se toma una muestra nada más y se obtiene este intervalo, puede ocurrir que este intervalo en realidad no me esté diciendo la verdad. Puede ser que mu valga 50. ¿Existe una posibilidad? Existe. La probabilidad de que eso ocurra es de 5%. ¿Puede que mu valga 28? Puede ocurrir, y la probabilidad de que eso ocurra es del 5% también. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que este intervalo le esté errando a mu? Y bueno, es del 5%. ¿Y cuál es la probabilidad de que este intervalo contenga mu? Y es del 95%. ¿Sí? Bueno,
la interpretación del intervalo es suponer que yo voy a tomar no una, sino un montón de muestras. Supongamos 100 muestras. Esto es solamente para la interpretación. Esto es una simulación. No en la práctica se toma una muestra nada más. Entonces en este gráfico yo tengo en el eje Y, tengo los valores de X. Parece como al revés, ¿no? Pero entre estos valores de la variable tengo acá la media poblacional, la media mu desconocida. Cada segmento vertical es un intervalo de confianza, es decir, yo tomo una muestra aleatoria, calculo la media, genero un intervalo de confianza. Como ya les dije, hay una fórmula para generar, nosotros lo vamos a hacer solamente con el Infostat. Y como pueden ver, este intervalo que comienza acá y termina acá, contiene a mu. ¿Sí? O sea que mu está contenido en este intervalo. En el segundo intervalo también. Pero ¿por qué este intervalo tiene otros límites? ¿Y por qué es otra muestra? Las muestras son aleatorias, entonces yo en cada muestra tengo sujetos distintos, o sea, en este caso serían árboles distintos, medidas distintas y por supuesto intervalos distintos. El tercer intervalo también contiene a mu. Bueno, si vamos mirando, acá aparece un intervalo de color rojo. Este intervalo no contiene a mu. Este sería uno de los que cae fuera de esa confianza, el 95%, ¿no? Entonces, este intervalo tiene un límite inferior y un límite superior, es decir, A y B, que no contienen al verdadero valor de mu. Por lo tanto, ahí está el caso que sale de la confianza. No sé si habrá otro. Acá hay otro. O sea que en esta simulación de 100 intervalos, solamente 2 no contienen al parámetro. O sea que la verdadera confianza aquí fue, probabilidad en este caso, es del 98%. Yo les dije 95%. Bueno, confianza del 95% significa que por lo menos 95 de cada 100 intervalos van a contener a mu. ¿Sí? Bien, vamos a hacer esto ahora con Infostat. Yo les voy a mostrar. Aquí tengo ya cargado una pequeña base de datos. Son números que inventé. Hagamos de cuenta que estamos hablando del peso al nacer de un grupo de 10 animales, todos de la misma especie. ¿Sí? Peso al nacer. Y lo que yo quiero hacer es estimar cuál es la media de peso al nacer de todos los animales. Es decir, yo le voy a decir a un productor cuál es la media poblacional de todos los animales de esa especie, pero en base a 10 observaciones nada más. Entonces lo que voy a hacer es generar un intervalo de confianza que va a contener al verdadero valor de mu. Para eso vamos a estadísticas, inferencia basada en una muestra, intervalos de confianza. Ahí voy a poner la variable Pn, que acá ya está porque estuve haciendo, pero esto sería el procedimiento. Elijo el nivel de confianza, voy a poner 95% y tildo media, significa voy a estimar la media. Como pueden ver, puedo estimar la mediana, la varianza y la proporción. No toco nada, pongo aceptar y fíjense lo que me queda acá. Variable peso al nacer. ¿Qué parámetro quiero estimar? La media. ¿Cuál es la estimación puntual de la media? Es decir, ¿cuánto vale la media de estos 10 números? 102,4. El error estándar, el tamaño de la muestra y acá están los límites de confianza. Es decir, que entre el límite que va de 97,16 a 107,64 contiene el verdadero valor de la media poblacional. ¿Cuánto vale? Repito, no sé, pero sé que este intervalo contiene a ese valor desconocido en el 95% de los casos, o sea, con una confianza del 95%. ¿Estoy seguro que mu está entre 97 y 107? No estoy seguro. ¿Sí? Confío en un 95%. Y un error es decir, mu está entre 97 y 107. No, mu no está entre estos valores. Porque si yo dijera así, pareciera como que mu es una variable. Y mu no es una variable, es un parámetro. ¿Sí? Bueno, continuamos en el otro video para cerrar.